Buenos días. Bien, vamos a otro tema, muy atentos por supuesto a lo que vaya sucediendo allá en la región de Valparaíso. Lo estábamos revisando tras encabezar la primera sesión del Consejo de Seguridad Nacional. El presidente Boric aseguró que usará sin complejos todas las instancias para enfrentar al crimen organizado. Además, el mandatario afirmó que solicitó al Consejo su opinión experta sobre la mejor forma para implementar la ley de infraestructura crítica. Para entrar en más detalles, en análisis sobre este encuentro, estamos en contacto con el analista político de la Universidad Autónoma, Eric Latorre. Eric, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, Nicolás. Gusto saludarte. Primero que todo, Eric, ¿cuál es tu visión con respecto a lo que significa esta sesión del Consejo de Seguridad Nacional que haya sido citada por el presidente Gabriel Boric y también el tema de discusión de esta mesa, que fue los cambios, la reforma a la ley de infraestructura crítica? A ver, en general una buena noticia porque era necesario. O sea, el gobierno además lo hace en un momento político complejo. Recordemos que hace muy poco la ministra del Interior hablaba, y el subsecretario Vergara, de las mejoras en las cifras de criminalidad. Esto era no hacerse cargo de la crisis que estamos viviendo. Por consiguiente, el presidente toma el control político, una decisión que es dura para él. El Partido Comunista, recordemos, partió oponiéndose, pero necesaria. Ahora, es un primer paso, es una señal política más bien, y esperemos que es lo que venga en adelante, porque ya han surgido críticas respecto a la necesidad, ¿no es cierto?, de seguir trabajando en muchos otros ámbitos en esta materia, y si realmente parece que todo estuviera focalizado en infraestructura crítica, cuando ese es uno de los temas de muchos otros que están pendientes y que el gobierno no ha abordado hace mucho, digamos, la inteligencia, el propio Ministerio de Seguridad Pública, que sigue pendiente. Entonces, hay varios temas, pero es un primer paso y vamos a ver cómo sigue. Sí, lo mencionaba, por ejemplo, en la entrevista del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Cifuentes, en términos de un tema es infraestructura crítica, podemos abordar también eso ya más en profundidad, pero por sobre todo otros temas que están pendientes. Tú lo mencionabas, la ley de seguridad, la división del Ministerio del Interior con la parte de seguridad pública, creando el ministerio, que es un proyecto que está, de hecho, en el Parlamento. Hay varios temas y en ese punto quería hacerte la consulta, siguiendo con lo que me decías. ¿Tú ves un cambio de tono en términos de lo que fue esta citación al COSENA por parte del gobierno y del presidente? Yo creo que sí, creo que el gobierno y el presidente en particular se está dando cuenta de la crisis que estamos viviendo. Tomar conciencia de esa crisis lo lleva a tomar una decisión que es compleja para él, es compleja políticamente, porque tiene una coalición que está dividida en este tema claramente. O sea, la señal que da el Partido Comunista de oponerse en un principio, después se tuvo que alinear. Pero cuando se opone porque es lo que prevén, es lo que sienten. No es fácil para él, pero tenía que tomarla. No se puede seguir trabajando en esta materia si no se crea una concertación de actores que son muchos y muy relevantes, desde las Fuerzas Armadas, pero pasando por una serie de otros actores públicos, que incluyen el Ministerio Público, una serie de servicios públicos especializados, etcétera. Entonces, es un primer paso, es una señal política, pero no basta de ninguna manera. Es primera mínima señal. Y lamentablemente ya hoy día, y ayer, empezamos a ver las reacciones en la política con más discusiones que acuerdos. Fíjate que la derecha hace una propuesta a la oposición con algunas medidas que son bien básicas, la verdad, pero necesarias, y inmediatamente el oficialismo sale un poco a descalificar. A su vez, el propio oficialismo descalifica que el COSENA no basta y hay que hacer mucho más. ¿Te fijas? El clima todavía, lamentablemente, lo veo en una discusión de trinchera donde no estamos a la altura de una política de Estado. Y eso es muy lamentable porque hemos perdido 2 años. Y lo que nos queda es poco tiempo para abordar una verdadera política de Estado en esta materia. Si recordamos que el próximo año tenemos elecciones presidenciales, este año elecciones municipales, eso indudablemente y lamentablemente, sobre todo las municipales a nivel local, Sí. va a teñir toda esta política con la contienda electoral. Claro. Por consiguiente, Con consignas, digamos, ¿no? toma el control. Claro, con consignas y con un llamado que a mí me parece muy peligroso, que han hecho muchos alcaldes, el llamado a declarar estados de emergencia, estados de excepción constitucional en distintas zonas de Santiago, Sí. lo cual no es una solución. ¿Por qué crees que es un peligro? Perdona ahí que te interrumpa, Eric. ¿Por qué consideras tú que puede ser un peligro el llamado de alcalde y alcaldesa a decretar estados de excepción, como por ejemplo se ha mencionado varias veces aquí en la región metropolitana, por poner solamente un ejemplo?
Claro, el problema es que el estado de excepción es una medida de última ratio. O sea, cuando ya no hay más que hacer, cuando hay situaciones, a ver, como la que pasó en Ecuador, donde realmente ya no te queda otra Claro. opción, pero son medidas que, ojo, no perdamos de vista. Venimos saliendo de una discusión constitucional. Fíjate que cuando declaras estado de excepción, restringen libertades individuales. Y eso es muy grave, y eso no se puede sostener por largo tiempo. Por consiguiente, militarizar una zona, generar un debate de este tipo y una situación de este nivel con restricción de libertades individuales, puede ayudar 15 días, 30 días, pero no resuelve nada el problema que es mucho más profundo, que tiene que ver con una estrategia nacional, tiene Claro. que ver con inteligencia, tiene que ver con, y déjame mencionar una sola cosa además, tiene que ver con la anticorrupción. Yo creo que se está mencionando poco el tema de la corrupción en esta materia, y es un tema muy relevante. El crimen organizado dentro de aparatos del Estado, entendiéndolo así. Claro, porque el crimen organizado, una de las condiciones básicas que requiere es corrupción. O sea, el mejor caldo de cultivo para el crimen organizado son las estructuras estatales corruptas, porque lo puede penetrar mucho más fácil. Claro. Eso, y el ejemplo de Ecuador es, pero al canto. O sea, Ecuador y México son ejemplos clarísimos, se han estudiado largamente, donde uno puede ver la trazabilidad de cómo fue penetrando el crimen organizado, primero a nivel local, en materia de corrupción, y luego ya a nivel de las cárceles, a nivel de la judicatura y a nivel estatal en general. Por eso que es tan importante que también pongamos atención como una parte de esta lucha, la lucha contra la corrupción. Vuelvo al punto que tú mencionabas, Erika, lo que tiene que ver con la política y la seguridad, que siempre ha estado de la mano, digamos, pero cuando se suma el factor electoral, eso evidentemente puede tener un tono bastante más, lo voy a poner en esta palabra, intenso. Yo decía de consigna, yo decía de campañas, de tú hiciste esto, tú no hiciste este otro, del gobierno anterior. Eso finalmente, a tu juicio, puede generar una discusión más bien superflua del problema de fondo que existe en términos de la seguridad y el crimen organizado, la delincuencia. Absolutamente, absolutamente. Y lamentablemente es lo que hemos estado los últimos años. Recordemos que el gobierno actual, cuando fue oposición, muchas de las medidas que se opuso en el Parlamento en la línea de esto, ¿no es cierto?, estaban en base a consignas. Consignas que hoy día le cuestan al gobierno porque está operando en contra de sus propias consignas. Y ojo que en la contienda electoral actual, donde el gran tema es la seguridad, evidentemente que la campaña, tanto municipal como la campaña luego presidencial o la pre-campaña presidencial, va a rondar en torno a la seguridad. Por consiguiente, es muy lamentable que el gobierno haya desaprovechado 2 años para abordar esta materia con la celeridad y con la estrategia de Estado que corresponde. Ha habido más bien un abordaje parcial, por parte, sin convocar a todos los actores, partiendo desde consignas, por ejemplo, cuando el gobierno parte desde la refundación de Carabineros, que eso no tiene ningún sentido, y perdimos mucho tiempo con ese tema. Por consiguiente, lamentablemente digo, el llamado al gobierno es bueno, la intención del presidente creo que es honesta, pero se va a enfrentar a una contienda política electoral, eso es inevitable. Y los alcaldes evidentemente lo van a usar, los candidatos, porque son los que lo viven en primera línea y los que están sufriendo este problema. Ahora, vuelvo al tema del COSENA y un análisis que también he escuchado y leído bastante en términos de, bueno, es una señal política, se puede considerar un giro, un cambio de tono, un reforzamiento del tono, depende de lo mire, pero desde el punto de vista de la conversación, porque recordemos que el Consejo de Seguridad Nacional es una instancia consultiva, una instancia asesora del Ejecutivo en este caso, que es llamada por el presidente de turno. Igualmente hay conversaciones con, por ejemplo, uno de los actores, las ramas de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Son conversaciones de gobierno con esa institución. La diferencia es que aquí son instituciones que están sentadas en la misma mesa. ¿Marca un poco la diferencia en lo que tú crees puede ser de aquí en adelante? O sea, como te decía... Porque uno entendería que el gobierno siempre está en conversación con quienes se sientan en la mesa del COSENA. A eso me refiero. No es que sean órganos desconectados, ¿para qué decir con las policías, por ejemplo? A ver, tú tienes razón, pero si tenemos un problema en Chile grave para enfrentar esto, es la falta de coordinación institucional. Okay. O sea, es un problema tanto operativo como político y de gestión, en todos los niveles. A ver, ejemplos simples que se han dado mucho. Las policías tienen problemas serios
para intercambiar información entre sí. No solo por un tema de voluntad, porque no existen los sistemas informáticos, las estructuras legales. Sí. Cuando tenemos una ley de inteligencia, por ejemplo, que no se aprueba, tenemos la ley de inteligencia de hace 20 años, que está totalmente obsoleta, donde se requiere para operar inteligencia una ley base que te permita operar con inteligencia. Si no, no se puede, si no enfrenta una serie de trabas administrativas, burocráticas, que no te permiten compartir información, que no te permiten operar articuladamente, que no te permiten una serie de medidas que realmente permitan que el Estado se mueva en bloque. Entonces el Estado hoy día se mueve por partes, se mueve como agencias individuales, pero que no suenan entre sí. Y te insisto, los ejemplos pueden ser miles. La falta de coordinación, por ejemplo, entre gendarmería y las policías, es muy importante. La falta de coordinación con la policía marítima, la falta de coordinación con todas las áreas de análisis financiero, que también hay una ley pendiente al respecto. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno empieza a mirar esto, se va dando cuenta que a nivel legislativo tenemos muchos pendientes y necesitamos un parlamento que dé una señal política. Se ha dicho, mire, se dijo recién ayer, hoy día, vamos a ver si el parlamento se reúne en febrero. Creo que sería fundamental. Una señal política sería, los parlamentarios estamos claros que hay muchas cosas pendientes y nos vamos a reunir para 3 o 4 leyes fundamentales durante febrero. No hay otra. Hay que suspender las vacaciones. No. Ojalá hiciera eso el Congreso. Ahora, Por otro lado, déjame meterme ahí, porque claro, es un punto y es bastante razonable en términos de por qué en febrero suspender lo que es la actuación legislativa cuando hay tantas urgencias en términos de tramitativos para finalmente robustecer los órganos de seguridad y finalmente generar soluciones a esta crisis. Pero muchos podrían decir, bueno, si no se pudieron tomar acuerdos, lo pongo así, si no se pudieron tomar acuerdos en términos de seguridad en el legislativo durante todo un año, ¿por qué se podría hacer, digamos, en un mes? Entonces, finalmente, ahí también hay un análisis más bien práctico legislativo. Porque hay momentos políticos donde las estructuras del Estado, los decisores políticos, se tienen que dar cuenta y se dan cuenta de que hay puntos de inflexión. Y que si no llegamos a ciertos acuerdos, aquí y ahora, como le ha dicho el presidente Lagos, ¿no es cierto?, el país realmente entra en un problema muy, muy grave y muy serio. ¿Te fijas? Entonces, por eso que el presidente da el primer paso y hace un llamado que me parece importante. Yo quiero reconocer lo que hace el presidente, pero es básicamente una señal política. Ahora todo el resto de los actores tienen que dar señales y tienen que allanarse a los acuerdos, porque si no vamos a seguir la discusión de trinchera. Y además, como decíamos, como ya vienen las elecciones y las campañas que parten en marzo, Sí. sin duda, las precandidaturas o las candidaturas ya derechamente, sería interesante tener algunos acuerdos básicos. Hay momentos de inflexión en la historia de un país. Yo creo que estamos en uno de ellos hoy día. En materia de seguridad, sin duda estamos en uno de ellos. Concentrémonos en uno de los temas, que de hecho fue parte de esta conversación en el Consejo de Seguridad Nacional, que es la reforma, los cambios a la Ley de Infraestructura Crítica, que ya también ha tenido cambios, recordemos, sucedió con la cooperación de las Fuerzas Armadas y las policías en la situación de migración irregular en el norte del país, en la frontera. Ahí se establecía como infraestructura crítica. Esto se quiere ir ampliando a otras infraestructuras críticas, desde la definición de qué es infraestructura crítica, pero quizás la piedra de tope, y me imagino algo que se conversó ayer, o tiene que haber estado en la conversación, son las reglas de uso de la fuerza. Escuchábamos a la ministra del Interior que decía, el problema, y hay una mirada transversal en Chile, es que las reglas de uso de la fuerza no tienen un carácter legal, una impronta legal. Ese es un punto que también está ahí, pero que tiene desacuerdos dentro del propio oficialismo. Más que en la oposición uno puede notar en las declaraciones, ¿no? Claro. Mira, a ver, respecto a infraestructura crítica, en primer lugar, a ver, lo que hoy día está tramitando es una ley que la propia reforma, que en el fondo introduce una reforma constitucional inicial para habilitar la acción de los militares en protección de infraestructura, mandata una ley que establezca y defina qué es infraestructura crítica y cómo se va a operar. Y la ley es bastante interesante, es completa, establece programas de trabajo, análisis de riesgo, establece lo correcto. Por consiguiente, es una ley que, en mi opinión, es una buena ley que hay que tramitar y despachar luego. O sea, la verdad, esto fue mandado a mediados del año pasado al Congreso y sigue un trámite que me parece que no tiene tanto sentido desde el punto de vista que es bastante consistente y coherente. Ahora, respecto a la regla del uso de la fuerza, por supuesto que el problema está en el oficialismo. Ellos tienen un conflicto interno que no es menor y que se ve en cada debate que se da sobre esto. Si uno mira
actas del Parlamento, uno lee columnas, lee opiniones y mira el tema, no hay acuerdo. La derecha está bastante clara en este tema, no tiene muchos complejos. El oficialismo viene desde el octubrismo, donde se homenajea a la primera línea. Entonces, en ese tránsito, hoy día coinciden que hay que normar esta materia. Ahora, hay que ponerse de acuerdo cómo normarla, y eso no va a ser fácil. Y yo me temo, y lamentablemente, que ese puede ser el punto crítico de tope de todo esto. Porque vamos a definir infraestructura crítica, vamos a establecer cómo se hacen los planes de protección, cómo se despliega la fuerza. Pero la clave para que esto sea efectivo es que esté muy claro cómo van a usar la fuerza los militares o quienes estén custodiando esta infraestructura. Y lo plantearon ayer en el Consejo, si tienen una razonable duda respecto a cómo va a operar esto. Pero a ver, existen estándares internacionales para esto. Carabineros ya tiene una trayectoria. Creo que no inventemos la rueda y sigamos trabajando sobre la base de lo que ha existido y existe en otros países. Sí. Eric Latorre, nuevamente agradezco. Sí, perdona. No, perdón, el problema es político al final. Todo esto, Ya. lo que estamos hablando, el problema al final es político. Son grandes acuerdos políticos. Y eso es lo que necesitamos hoy día, y ojalá la derecha y todo el mundo se allane a estos acuerdos. Y eso es lo que se tiene que buscar. Eric Latorre, analista político de la Universidad Autónoma, nuevamente gracias, Eric, por esta conversación y abordar este tema. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Nicolás. Un abrazo, buenos días. Nos vemos, chao.